Hoy es martes, marzo 22 del 2022 y damos la bienvenida a nuestra querida pastora Elenita de Roca desde Guatemala. Gracias por siempre ser una bendición para nuestras vidas. Le entregamos el tiempo. Toda la gloria es para nuestro Rey. Bendiciones. Bienvenida. Amén. Gracias, hermana Iliana, por estar una vez más con ustedes. Yo le doy gracias al Señor y bendiciones a cada una de las amadas hermanas que se conectan todas las mañanas, a todos los hermanos varones también, porque yo sé que hay varios hermanos que están apoyando este mover del Señor a través de este ministerio. Le doy gracias también a Iglesia Faro de Luz por esta oportunidad, a sus pastores, los hermanos Recinos. Y pues esta mañana, mis amadas hermanas, quiero decirles que el Señor ya sabía que hoy me tocaba, que hoy era esta oportunidad para mí. Y me encanta cuando el Señor trabaja de esta manera porque de alguna manera nos prepara para llevar a cabo sus planes, porque el Señor no improvisa, el Señor prepara a sus hijos para los planes y para llevar su propósito. La semana pasada yo estuve platicando con una persona que está necesitada de un milagro del Señor en su vida, en su matrimonio. Y platicando con esta persona, mis amadas hermanas, vino a mi corazón lo importante que es tener la gracia de Dios en nuestra vida y no permitir por nada que esa gracia se aleje de nosotros. Esta mañana, pues el tema que yo quiero compartir con ustedes y que el Señor ha puesto en mi corazón es el poderoso efecto de la gracia de Dios en nuestra vida. Y para ello, mis amadas hermanas, vamos a leer en el libro de Esther, capítulo 5, del verso 1 al 3, y luego estaremos leyendo un verso en el libro de Hebreos. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, que daba justo frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró la gracia del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces el rey se acercó, Esther se acercó y tocó la punta de su cetro. El rey le preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad del reino. Nos vamos para el libro de Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, dice la palabra del Señor. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, porque ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por esta preciosa oportunidad, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque una vez más me permites compartir con tus hijos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que yo sé que caerá en tierra fértil. Prepara, Señor, nuestros corazones para atesorar, Señor, tu palabra y lo que tú quieres que nosotros esta mañana no solo aprendamos, sino practiquemos, Señor,
pongamos en práctica en nuestra vida. Gracias, Padre. Yo me quito de este lugar, Señor, y eres tú, Señor, el que me usará como un instrumento, Padre, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Mis amadas hermanas, como les mencionaba, el tema para esta mañana es el poderoso efecto de la gracia de Dios en nuestra vida. Yo sé que nosotras como mujeres hemos leído mucho el pasaje, el libro de Esther, tiene 10 capítulos y es un libro que nos muestra la gracia de Dios en nuestra vida. Vamos a ver que gracia, hermanas y hermanos, es un favor o un beneficio que nosotros recibimos sin merecerlo, sin ser merecedores de ese favor o de ese beneficio, nosotros lo recibimos. Podemos encontrar también que la palabra gracia es un regalo, es un don que Dios nos da a nosotros sus hijos. Mis amados hermanos, este libro de Esther nos muestra la historia del pueblo parte de la historia del pueblo del Señor. Y poderosamente me llama la atención, mis amados hermanos, que siempre el Señor, en donde tiene hijos suyos, lleva a cabo sus propósitos. No importa el lugar y no importa la condición en la que se encuentren o nos encontremos, si somos hijos del Señor, nosotros vamos a estar en ese lugar o nos vamos a encontrar en esa situación porque hay un plan y hay un propósito que el Señor quiere llevar a cabo. En ese tiempo gobernaba el rey Asuero, un rey muy poderoso, y la reina era Vasti. El rey se daba a conocer por sus lujos, por las fiestas que hacía, por los cientos de invitados que siempre estaban en el palacio. Y en una oportunidad, en una de esas fiestas que el rey Asuero celebra por muchos días, ya cuando está por terminar la fiesta, manda a llamar a la reina Vasti. La palabra nos habla de que Vasti estaba reunida también con otras mujeres, con sus doncellas, con princesas, con tal vez las esposas de otros funcionarios de aquellos gobiernos que visitaban al rey Asuero. Y algo tremendo pasa en la relación del rey Asuero y la reina Vasti. Porque cuando la manda a llamar por medio de uno de sus criados, dice la palabra que la reina, en lugar de acudir y ser obediente al llamado que el rey le hacía, no lo hace. La reina se rebela. Y miren, mis amadas hermanas, qué duro y qué triste, qué lamentable es cuando una persona está siendo llamada por el Señor, por su Señor, y no quiere regresar. La reina Vasti no dimensionó los efectos de su rebelión, porque cuando la reina Esther no se presenta a aquel lugar para que el rey la presentara ante todos sus invitados, desafió al rey a tomar una decisión. Y la decisión del rey, mis amadas hermanas, no fue nada favorable para Vasti. Vasti fue despojada de ese lugar de privilegio que tenía en el reino. Era la reina. Y fue quitada su corona, fue echada del palacio y vivió ya como cualquier persona, ya no tuvo todos esos privilegios que el ser reina le permitían. El rey Asuero, desconcertado de la actitud de Vasti, quería tomar una decisión.
gracias a Dios, como les decía al principio, en donde hay un remanente del Señor, el Señor lo tiene ahí por un propósito. Tú y yo no estamos donde estamos por casualidad, estamos ahí porque el propósito de Dios se va a llevar a cabo a través de nosotros, somos sus instrumentos. Y en aquel entonces el rey Asuero convoca a sus consejeros, a las personas que estaban siempre cerca de él. Y el rey Asuero les dice, miren, ¿qué hago con la reina Vasti? No sé qué hacer, estoy molesto, estoy parafraseando lo que pudo pasar en esa escena. Y los consejeros del rey fueron guiados por el Señor para que el plan del Señor se empezara a desarrollar ahí en esa ciudad. Mis amados hermanos, yo les voy a resumir el libro de Esther, pero dice que los consejeros le dijeron, no es bueno que esto quede así, rey Asuero. Aquí hay que tomar una medida, porque si no, cuando esto se sepa en todas las provincias que tú gobiernas, las mujeres van a decir, si la reina se rebeló al rey, nosotros podemos hacer lo mismo. Aquí, rey, hay que, como decimos nosotros, hay que sentar un precedente. Hay que poner un alto porque no es bueno que esto suceda y le suceda al rey. Así que te aconsejamos, rey, que convoques a todas las doncellas vírgenes del pueblo y tú escojas a una nueva reina para que te acompañe. Y el rey sensato se dejó guiar por aquellas palabras. Y mis amadas hermanas, a mí me encanta esto porque los consejeros del rey, sin saberlo, estaban siendo guiados por el Señor. Porque el Señor quería colocar a una de sus hijas en un puesto clave para algo determinante que venía para su pueblo. Se lleva a cabo la elección, las doncellas y las vírgenes las preparaban con mucho tiempo. Dice la palabra que varios días estaban recibiendo, me imagino que algún tipo de instrucción de cómo comportarse, cómo actuar, y dice que los siguientes días eran las doncellas y las vírgenes preparadas con perfumes, con inciensos, para que cuando estuvieran delante de la presencia del rey, fuera agradable la presencia de aquellas jóvenes. Y mis amadas hermanas, había un hombre del pueblo judío, del pueblo hebreo, que se llamaba Mardoqueo, que había adoptado a una sobrina y la había criado como hija, y es Esther, y era una joven virgen que llenaba los requisitos para poder participar en esa convocatoria que el reino había hecho. Esther se prepara, pero mis amadas hermanas, me llama la atención porque dice que la palabra, que desde que Esther llegó a ese palacio para ser preparada, el jefe del harén del rey se fijó en ella. Dice que Esther llamó la atención de este eunuco. Y desde ahí podemos ver cómo el plan del Señor se empieza a apoderar del palacio del rey Asuero. Esther halló gracia y a Esther como que le dieron un tratamiento especial para cuando se presentara delante del rey. Y llegó el tiempo para que se presentara delante del rey. Y cuando se presentó Esther, ya se habían presentado otras vírgenes, otras doncellas delante del rey Asuero. Pero cuando Esther se presentó, dice la palabra que el rey Asuero quedó impactado por la belleza y la presencia de Esther. Mis amadas hermanas, fue la elegida, fue coronada como reina. Y hermanas, yo no sé qué haríamos nosotros si viviéramos todavía en esa época bajo esas reglas. Hoy tenemos leyes que favorecen mucho a la mujer, pero
Pero mis amadas hermanas, en ese tiempo era tremendo ser mujer, era muy, muy delicado, las mujeres tenían que cuidarse mucho, solo por el hecho de ser mujeres. No se les daba el valor, no se les daba el lugar que el Señor nos ha dado últimamente, porque si nos damos cuenta, hoy en el reino del Señor, mujeres y hombres están involucrados en el engrandecimiento del reino del Señor, porque el Señor no discrimina. Las mismas capacidades que ve en un varón, las ve en nosotros. Y mis amadas hermanas, Esther fue proclamada reina, y dice la palabra del Señor que el rey se reunía con todas las mujeres de su harem una vez. Y cuando al rey le placía, volvía a llamar a alguna de ellas. Y con la reina sucedía lo mismo. Y mis amadas hermanas, Esther estuvo en el palacio. El Señor la colocó en ese puesto, en ese lugar, porque el Señor sabía qué era lo que iba a pasar. Nosotros sabemos de que el Señor conoce el pasado, sabe el presente que estamos viviendo, pero también conoce el futuro, porque Él ya estuvo ahí. Y mis amados hermanos, Mardoqueo, dice la palabra, que se mantenía a las afueras del palacio, y Mardoqueo se daba cuenta de las cosas que el rey no se daba cuenta. Mardoqueo las sabía. Y en una oportunidad, estando Mardoqueo en las puertas del palacio, escuchó que dos de los hombres de seguridad del rey se ponían de acuerdo para darle muerte al rey Asuero. Y Mardoqueo dio la alerta, hizo saber que algo se estaba tramando en contra del rey. Y la palabra nos dice que se investigaron esas palabras que Mardoqueo dijo. Y cuando se comprobó que era cierto, aquellos hombres que se querían rebelar para matar al rey fueron colgados, dice la palabra. Ese hecho se quedó ahí. Y miren, mis amados hermanos y hermanas, ese acto de Mardoqueo también era parte del propósito del plan de Dios para su pueblo. Mis amadas hermanas y hermanos, ahí en este reino pasaban muchas cosas. Este pueblo era tan grande, esta ciudad era tan grande, yo me la imagino como Estados Unidos. Casi tiene los mismos estados. Dice que tenía 127 provincias. Y si nos ponemos a contar las estrellas de la bandera de Estados Unidos, bueno, no recuerdo exactamente cuántas son, pero son muchas. Son muchas ciudades. Y imagínense ese imperio, esa potencia que era las ciudades de Susa. Y mis amados hermanos, el Señor estaba en medio de esas 127 provincias, estaba usando a dos hijos de él, a Esther y a Mardoqueo. Solo que a Mardoqueo lo tenía afuera del palacio y a Esther la tenía adentro. Mis amados hermanos, pasó el tiempo y Mardoqueo se empezó a dar cuenta de que había un hombre, había un enemigo del pueblo del Señor que se estaba levantando con mucha fuerza y con mucho poder, y era un amigo del rey, Amán. Este hombre, Amán, tenía privilegios especiales por ser amigo del rey. Y como era un amigo especial del rey, cada vez que él entraba o salía o lo encontraban en la calle, le tenían que hacer reverencias, pero Mardoqueo se mantenía en pie. Amán no se había dado cuenta de esto, pero como cuando los enemigos de los hijos del Señor se levantan, están diseminados por todos lados, inmediatamente le hicieron saber a Amán: mira, Amán, hay un hombre hebreo que cuando tú pasas, él se queda en pie. Él no te hace reverencias. Él no te reconoce como un grande en este pueblo, en esta ciudad. Y eso indignó tanto a Amán que trató la manera de llevar al rey a que hicieran un edicto
para que todos los judíos que estaban en la ciudad de Susa fueran destruidos en determinada fecha. Mis amados hermanos, Mardoqueo se enteró de esto. Y cuando Mardoqueo se entera de esto, inmediatamente se lo hace saber a Esther. Esther estaba en el palacio tranquila, disfrutando de ser reina, así como disfrutamos nosotros de ser las reinas de la casa, ¿verdad? De ser las reinas de nuestro hogar. Yo me imagino que Esther estaba feliz, estaba plena, pero cuando llega esta noticia, no iba con unas palabras suaves, sino que le dice, Esther, nuestro pueblo está en peligro. Así que no creas que porque tú estás en el palacio te vas a escapar de lo que el enemigo ha tramado para destruirnos. Yo te pido que intercedas ante el rey por nuestro pueblo. Mis amadas hermanas, si alguien se presentaba delante del rey Asuero sin ser llamado, corría el riesgo de perder su propia vida. Y Esther no había sido convocada para presentarse delante del rey, aún siendo la esposa, aún siendo la reina. Y mis amadas hermanas, lo que me llama la atención es la actitud de Esther, porque a pesar de ser la reina y de saber los privilegios que tenía, dejó esos privilegios a un lado y le manda a decir a Mardoqueo, yo voy a estar en ayuno con mis doncellas, con las personas que están aquí conmigo, y haz tú lo mismo. Vamos a ayunar y yo voy a presentarme delante del rey. Él no me ha convocado y si tengo que morir por esto, voy a morir. La determinación de Esther fue clave para ver la gracia de Dios obrando a favor de su pueblo. Mis amados y amadas hermanas, llega el día y Esther se presenta. Recordemos que Esther se presenta en ayuno. Ya estaban en ayuno y estaban en oración. Y yo me imagino a todo el pueblo al pueblo judío, al pueblo hebreo, sabía que Esther se iba a presentar delante del rey. Y estaban clamando para que la gracia de Dios estuviera a favor de Esther ese día. El rey estaba en su trono, viendo para sus jardines, cuando de repente sale Esther ataviada con sus vestiduras, con su corona. Y miren la sutileza que Esther usó, porque Esther no se fue directo al trono, sino que Esther se empezó a pasear por los jardines. Y cuando el rey la vio, la llama y le dice, Esther, ¿qué te pasa? El rey sabía que a Esther algo le pasaba. La actitud de Esther no había sido esa antes. Y entonces le dice el rey, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad del reino. Mis amadas hermanas, Esther ya llevaba un plan, así como nosotros, ¿verdad? Cuando queremos o necesitamos algo, sabemos que vamos seguras de qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a pedir. Mis amadas hermanas, Esther le dice, yo quiero que tú y tu amigo Amán asistan a un banquete que yo voy a dar. Y ofrecen la fiesta y Esther le dice, ahí en esa fiesta, yo voy a pedirte lo que quiero, lo que está en mi corazón. Mis amados hermanos, cuando llega el momento y Amán le dice, bueno, reina Esther, pídeme, le vuelve a decir otra vez, pídeme lo que quieras, que aún la mitad de mi reino yo te voy a dar. Y ahí, mis amadas hermanas, se desata la gracia del Señor en Esther y Esther le cuenta al rey lo que está pasando y le dice, mira, rey, yo pertenezco a este pueblo y acá tu amigo Amán ha hecho que tú
firmes y selles con tu anillo real un edicto para destruir a mi pueblo. Cuando el rey escuchó esas palabras, dice la palabra que el rey se enfureció y mandó a echar a Amán de su presencia. Salió el rey de ese lugar donde estaban y Amán, dice la palabra, que se postró en tierra sobre la reina Esther y le suplicaba, le decía, por favor, no hagas esto, por favor, ten piedad de mí, porque sabía que el rey Asuero, al tomar una determinación, iba a ser cobrada con la vida de Amán. Mis amadas hermanas, cuando Esther ve que alcanza el favor del rey y se revoca aquel mandato del rey por medio de otro en donde se les da autoridad a Esther y a Mardoqueo para que ellos escriban una carta para todas las 127 provincias, en donde dice que todo aquel que esté en contra del pueblo hebreo, del pueblo judío, va a pagar con su vida. Y mis amados hermanos, esas cartas llegan por mensajeros a las provincias y la palabra nos dice que el primer día 500 de los enemigos del pueblo de Dios fueron destruidos. Y al siguiente día 300 más. Y así siguió varios días esto, en donde el pueblo del Señor empezó a recobrar esa identidad en medio de esas provincias. Al final la Biblia nos resume que fueron más de 75,000 enemigos del pueblo de Israel, del pueblo hebreo que estaba en esa ciudad de Susa, los que fueron muertos. Mis amados hermanos, qué grande es cuando el efecto de la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. Su palabra, mis amadas hermanas y hermanos, nos dice que cuando nosotros tenemos la gracia de Dios en nosotros, nadie puede quedar sin percibirla. Con este pasaje, mis amadas hermanas, nosotros podemos entender que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Mis amadas hermanas, la reina Vasti menospreció la gracia del rey y esa actitud hizo que perdiera su corona. Amán, con su prepotencia, no solo perdió la confianza del rey, perdió la vida y su actitud alcanzó a sus hijos que murieron también en la horca con él. Mardoqueo, por su fidelidad a Dios y a su pueblo, alcanzó la gracia del rey, llegando a ser un hombre importante en el reino del rey Asuero. Mis amadas hermanas y hermanos, la gracia de Dios nos promueve y nos coloca en lugares estratégicos para salvación de muchos. Tal vez hoy no lo comprendemos o no lo habíamos entendido, pero estamos donde estamos, mis amados hermanos y hermanas, porque Dios quiere hacer notar la gracia de sus hijos a través de nosotros. Mis amados hermanos, la gracia de Dios hace que tus buenas acciones no sean olvidadas. A veces el Señor permite que nos promuevan en nuestro trabajo, nos dan un liderazgo nuevo, tal vez con más responsabilidad. Nos encontramos en situaciones en donde tenemos que la oportunidad de superación, de superar. Pero mis amados hermanos, tenemos que tener claro que no es nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento, sino que es la gracia de Dios a través de nosotros. La gracia de Dios nos hace aceptos ante los poderosos y grandes. Yo sé, mis amadas hermanas, así como ustedes que están viviendo en Estados Unidos y en otros países, pues yo sé que las reglas para los ciudadanos de otros lugares
no son las mismas que las de los ciudadanos. Y uno cuando está, por ejemplo, en Estados Unidos, uno lucha por alcanzar la ciudadanía porque sabe los beneficios que va a adquirir al ser un ciudadano estadounidense. Mis amados hermanos y hermanas, a veces cuando les dan las citas para la entrevista, muchos van con nervios y van con la angustia de que no saben qué va a pasar ahí o qué decisión es cuál va a ser el resultado de esa entrevista. Pero mis amadas hermanas y hermanos, ustedes que ya pasaron esa experiencia y quienes están por pasarla, la gracia de Dios es la que nos hace aceptos delante de los grandes y poderosos. La gracia de Dios hace que el rey extienda su cetro y te acerques para escuchar tus peticiones y deseos de tu corazón. Y acá en esto específicamente es nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gracia de Dios nos salva cuando lo malo que nuestros enemigos han querido o han decretado para nosotros cambie a nuestro favor. La gracia de Dios nos ofrece más de lo que nosotros pedimos. Si recordamos lo que les acabo de hablar acerca de Esther, el rey no le prometió a Esther la mitad de su reino solo una vez, se la prometió 2 veces. Y por eso es que la gracia de Dios nos ofrece más de lo que nosotros pedimos. Y esta es una figura que ilustra que la grandeza de la gracia de Dios derramada en nosotros, derramada en nuestra vida, no solo nos ofrece la salvación, sino que viene un paquete completo, un combo de todos los beneficios que nosotros recibimos con la gracia del Señor. Recibimos la salvación, recibimos sanidad, recibimos consuelo, recibimos gozo, recibimos paz, recibimos fortaleza, recibimos descanso. Y después de recibir todos esos beneficios que el Señor nos da a través de su gracia, todavía nos ofrece la vida eterna, vivir con Él por toda la eternidad. La gracia de Dios, mis amadas hermanas y hermanos, hace que nuestros enemigos, hace que el mundo y hace que el mismo adversario nos reconozca como un hijo de Dios cubierto por su gracia. Yo estoy segura que, al igual que a mí, en alguna oportunidad a ustedes les ha pasado que cuando llegamos a algún lugar o estamos en algún lugar, hay personas que nos ven sin conocernos, se nos quedan viendo, nos observan. Y muchas veces ahí queda esto, pero en otras oportunidades las personas se nos acercan y nos dicen, ay, yo como quisiera ser como usted o tener lo que usted tiene. Pero mis amadas hermanas, esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia la que nos hace aceptos ante los ojos de los hombres. Mis amadas hermanas, todavía tengo otros minutos, creo que sí voy a poder terminar esta palabra. Cuando nosotros llegamos a algún lugar con temor, la gracia del Señor hace que ese temor se transforme en tranquilidad y también que se transforme en oportunidad. La gracia del Señor nos da seguridad. Mis amados hermanos, la gracia del Señor es la que abre puertas. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo, yo sé que hay muchas peticiones, hay muchas necesidades, pero es que es la gracia del Señor. La gracia del Señor es la que va a hacer que nosotros alcancemos, que el Rey extienda su cetro. La gracia del Señor puesta en nosotros va a hacer que Dios incline su oído y escuche nuestra oración de cada día, de cada mañana, a cada momento cuando tú y yo le clamamos. Mis amadas hermanas,
Pero lo mejor, lo mejor de la gracia de nuestro Señor es cuando nuestro Padre Celestial nos ve. Miren, mis amadas hermanas, yo sé que muchas de ustedes tienen niños pequeños. Bueno, los míos ya son grandes, ya son jóvenes, pero ustedes, las mamás que tienen todavía niños pequeños, ustedes pueden ver en los rostros de sus niños, de sus hijos, de sus hijitos, una gracia especial. Aunque hayan hecho una travesura, mis amadas hermanas, a veces en lugar de sentarlos en el rincón o de darles un pequeño castigo, la gracia de esos niños hace que nuestro corazón se conmueva y nos gocemos a veces hasta con las travesuras que hacen. Mis amadas hermanas, yo me imagino al Señor cuando nosotros nos acercamos cada mañana. No nos ve como Elena, como Iliana, como Marta, como podría decirles muchos nombres de las hermanas que estamos conectadas, pero nos ve a través de la gracia. Pero ¿cómo alcanzamos nosotros esa gracia? Esa gracia nosotros la pudimos obtener, mis amadas hermanas, de la única manera que la podíamos tener, y fue a través del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre ahí en el Gólgota, mis amadas hermanas, ahí esa gracia se derramó sobre nosotros. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos delante de nuestro Padre Celestial, tenemos que tener claro de que si Él ofrendó por nosotros, por ti, por mí, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por toda la humanidad, lo más precioso que Él tenía, que era su Hijo, para salvarnos y darnos gracia delante de Él. Cuando tú y yo nos conectamos cada mañana con un corazón dispuesto a buscarle, con un corazón dispuesto a escuchar lo que Él quiere decirnos, mis amadas hermanas, nuestro Padre Celestial nos ve de esa manera que tú ves a tu pequeñito, a tu pequeñita. Él nos ve a través de Jesucristo. Y miren, mis amadas hermanas, cada vez que nosotros nos acercamos delante de Él, yo me imagino que Dios, que nuestro Padre ve ese sacrificio que su único Hijo hizo por nosotros. Y es ahí donde Él nos ve. Es ahí donde Él extiende su cetro y extiende su gracia para vernos. Mis amadas hermanas y hermanos, cuando el Señor nos ve así, de esa manera, nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Él, de exponerle, de contarle, de pedirle, porque Él ha extendido su cetro para que nosotros podamos entrar en su presencia. Mis amadas hermanas, tú y yo esta mañana estamos reunidas a través de estas plataformas, no porque lo merezcamos, sino porque el Señor nos ha dado ese regalo de su gracia. Por su maravillosa y grandiosa gracia es que tú y yo nos estamos conectando acá. Mis amadas hermanas, la palabra nos habla en Romanos 3:24. Sin embargo, en su gracia, dice, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. En Romanos 5:2 nos dice la palabra, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:17 nos dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben
vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Segunda Corintios 9:8 nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En segunda Corintios 12:9 nos dice la palabra del Señor, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. En otras versiones dice, bástate de mi gracia. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que cuando nos sentimos débiles, su gracia es la que nos da fortaleza. Así que ahora me alegra jactarme, dice Pablo, de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. En Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. En Efesios 2:8 nos dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en 2 Tesalonicenses 2:16 nos dice la palabra del Señor, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En 1 Timoteo 1:14 nos dice la palabra, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y luego en Hebreos 4:16, uno de los versos que leímos al principio, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. La gracia de Dios es fundamental en nuestra vida, mis amadas hermanas. Cada día, cada minuto, cada hora, cada segundo, nosotros necesitamos estar cubiertos con la gracia del Señor en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier condición. Nosotros podemos estar ahí, pero vamos a poder estar ahí si nos acercamos bajo esa gracia. Mis amadas hermanas, los efectos de la gracia del Señor en nuestra vida abren puertas, derriban murallas, derriban a nuestros enemigos, nos colocan en puestos claves para llevar a cabo el propósito del Señor. El poderoso efecto de la gracia de Dios no lo podemos menospreciar. Cada vez que tú y yo nos presentemos delante del Señor, recordemos que estamos ahí acercándonos por gracia, por la gracia de Cristo Jesús. Padre, en esta hora, te damos gracias, Señor, porque sabemos que este día, esta mañana, Señor, por tu gracia, nos hemos podido reunir. Por tu gracia, Señor, nos hemos podido presentar delante de ti. Por tu gracia, Señor, hemos podido presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades. Por tu gracia, Señor, nosotros sabemos que vamos a alcanzar más de lo que pedimos, porque tu palabra lo dice. Tú has prometido darnos, Señor, con Jesucristo, lo más grande que tú nos has dado, Señor, que es la salvación a través de tu Hijo. Dice tu palabra que nos has dado con Él
todas las cosas. Gracias, Padre, que este día martes, Señor, sea de bendición, que a donde quiera que nos movamos, que a donde quiera que vayamos, Señor, o si nos quedamos en nuestra casa, que ahí, Padre, tu gracia, Señor, sea la que nos gobierne. Padre, gracias. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, amén. Qué hermosa palabra. La gracia de Dios nos ofrece más de lo que pedimos. Gloria al Señor. Y no lo merecemos. Es el favor inmerecido, dice la palabra. Pero como tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, gloria al Señor, tenemos que aprovechar esa gracia. Gloria al Señor. Dios es bueno. Qué preciosa palabra. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar. Hay mucha gente que ha dejado de escuchar la voz de Dios al llamado que Dios le ha hecho. Basti perdió todo porque no escuchó la voz del rey. Y hay mucha gente que está jugando en estos tiempos. Cuidado, mis amados y amadas hermanas, con lo que estamos haciendo, con lo que hemos dejado de hacer o con lo que estamos haciendo con la gracia. Escudándonos detrás de ella, diciendo, Dios perdona, Dios hace. Dios es lento para la ira, así lo dice la palabra. Es cierto, es grande en misericordia, pero no quiere decir que no se enoja. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra. Bendecimos su vida. Pastora Elenita, gracias. Un saludo, un abrazo. Hasta Guatemala. Un día nos daremos ese abrazo en persona. Gloria al Señor. Bendiciones.